Ahora sí, hermanitos, vamos a dar principio al mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Y hemos estado compartiendo, hermanos, y va a haber una serie, es una serie de, a ustedes, bueno, una pregunta, ¿cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro de memoria? Amén, amén. Ok, ¿cuántos de ustedes lo oran? Ok. ¿Y lo oramos así como está escrito, hermanos, o simplemente ponemos nosotros nuestras palabras? ¿Verdad? Porque como que lo personalizamos. Pero, hermanos, dice la palabra que Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos a orar, a comunicarse con el Padre. Y la semana pasada vimos, hermanos, cómo la palabra Padre Nuestro viene a ser un significado tremendísimo en la vida del Hijo de Dios. De que usted y yo tengamos y tenemos el privilegio, la oportunidad de llamarle a Él Padre, de poder acercarnos al trono de la gracia y decir: Padre Nuestro, Padre mío. Ya no solamente de todos los demás, pero es mi Padre. Y ahí es donde está la diferencia, mi amado, cuando una persona tiene una relación con Dios. Bien importante que ustedes y yo podamos ver esto bien claro en la vida de nosotros. Padre Nuestro. Y lo vemos, mis amados, de cómo a través del tiempo los discípulos estaban creciendo, siendo enseñados por el Maestro. Padre Nuestro. Y yo les dije, hermanos, que en esta ocasión vamos a estar compartiendo la segunda frase. Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Y vamos a hablar del cielo, mis amados. Vamos a hablar de ese lugar, de ese lugar a donde Dios nos ha invitado a estar. Nos ha invitado a que ustedes y yo podamos ser parte del lugar donde Él vive. Y mi amado, si lo vemos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y mi amado, se trata de que ustedes y yo sepamos exactamente lo que es el cielo. Muchas veces hemos dicho, mis amados, cuando yo llegue al cielo yo le voy a preguntar a aquel, todas estas preguntas. ¿Verdad que sí lo hemos dicho? No solamente ustedes, yo también. Y me he dado cuenta, mi amado, que cuando ustedes y yo lleguemos allí y veamos a Cristo al frente de nosotros, todas las preguntas van a ser contestadas. Todo va a ser claro, todo va a ser limpio, todo va a ser transparente. Alguien por allí dijo que, así de esa manera, el cielo, el lugar de eterna felicidad. El lugar de eterna felicidad. Y mi amado, se han dicho muchas cosas acerca del cielo. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted tal vez lo ha dicho? Pero ¿qué es lo que más se escucha? Me acuerdo cuando estábamos creciendo, nos decían: si ustedes se portan bien, Dios les va a tener un lugar en el cielo. Y si no se portan bien, pobrecitos. No nos decía, no van a llegar al cielo, sino aquí mismo les vamos a arreglar, ¿verdad? Pero está bien. Se nos decía, hermanos, ¿verdad? De que ustedes y yo, se han dicho mucho de lo que es el cielo, de lo que vamos a esperar o a tener experiencia. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué es lo que usted ha dicho del cielo? Póngase a pensar un momentito, mi amado. ¿Hace sentido lo que usted ha dicho o lo que usted ha escuchado? ¿Cómo tiene usted en el pensamiento suyo que es el cielo? ¿Podríamos realmente imaginarnos cómo es el cielo? Fíjense, mi amado, nosotros hemos viajado en diferentes lugares y hay tanto paisaje bonito alrededor del mundo. Hemos estado en las montañas, los Rockies, hemos estado en los diferentes lugares, ¿verdad? En California, por la orilla del... Hermanos, y todo bien, pero bien precioso.
yo creo que la experiencia más grande que yo he tenido concerniente a lo que es la naturaleza de Dios fue cuando mi mamá y mis hermanos y mis hermanas fuimos al Grand Canyon, al Gran Cañón. Y no sé, yo no sabía qué esperar. Yo nomás decía, se decía mucho de este lugar. Se decía tanto, que estaba tan bonito, que estaba muy precioso, que había, hermanos, cuando nosotros vamos subiendo, llegamos a lo más alto allí, llegamos a la orilla donde está, así se ve, así, y ustedes saben, ¿verdad? Que aún platicándolo ¿cómo se dice? Se comienza a perspire mis manos, porque yo veo las alturas. Y llegamos así a la orilla, hermanos, inmediatamente mis rodillas se hicieron un poquito así, y también mis manos comenzaron a sudar, y vemos, hermanos, vimos así, y vimos al otro lado lo que estaba una cima tremendísima, bien bonita, bien preciosa, y vimos, hermanos, y cuando menos acordamos, todos estábamos llorando por lo que estábamos viendo en este mundo, por lo que el Creador creó, por lo que este Dios a quien ustedes y yo conocemos puso su mano, su dedo, y Él comenzó a ver, a manifestarse, a crear todo eso. Y cuando estábamos ahí nosotros viendo, no hubo otra cosa, mi amado, más que decirle al Señor, cantarle cuán grande es Él. Y hermano, déjeme decirle, hermano, lo cantamos, y ustedes saben bien, me dicen mis hermanos que yo no necesito micrófono. Lo cantamos, ¿verdad? Y yo le puse todos los pulmones. Yo no sé, hermanos, si nos escucharon al otro lado, pero sí sabemos una cosa, que nuestro Dios es grande, que lo que Él ha creado es grande, que lo que Él ha creado alrededor de nosotros es bello. Y si usted no me cree, mírese usted en el espejo. Usted es bello, Dios lo crió a su imagen. Porque fíjese, hermano, sucede, mi amado, que muchas veces ustedes y yo pensamos que como que Dios no nos bendijo de una manera porque estamos feos o estamos esto, estamos lo. Déjame decir una cosa, mi amado. Dios le hizo a usted bien precioso, preciosa. Y el pueblo de Dios dijo: fíjense, hermanos, si lo que vemos aquí, hermanos, es precioso, es hermoso, es bonito, es para contemplarse, es para sacarnos el aire, es para quedarnos nosotros asombrados de lo que Dios hace. ¿Se imagina usted lo bello del cielo? Oh, hermanitos, qué bendición es compartir. Yo sé que ustedes y yo tenemos personas que han pasado a estar con el Señor, y es algo bien bonito, hermanos, saber, conocer que nuestro Dios y las promesas de Dios, lo que Él nos ha mostrado, de que Jesucristo le dice a los discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos o en el cielo. Y vamos, hermanos, en esta serie vamos a ver los temas que vamos a estar compartiendo, los pueden ver ustedes allí. Vamos a ver habitantes del cielo, es lo que vamos a ver en este día. Vamos a ver cosas que no habrá en el cielo, porque hay mucha gente que pregunta, ¿verdad? Y características del cielo, descripción del cielo, actitud del creyente hacia el cielo. Y por último vamos a hablar quién entrará al cielo. Y qué tremendo, hermanos, es saber que este corito que dice: el cielo es un bello lugar, lleno de felicidad. Voy a mirar a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. ¿Sabe una cosa, mi amado? ¿Quién habita en el cielo? ¿Quién? ¿Quién es el que habita en el cielo? ¿Quiénes son los que habitan en el cielo?
Y si ustedes, otra vez ustedes pueden contestar esa pregunta simplemente al hacerlo, al preguntar. Pero es algo, necesitamos que ver algo bien importante, mi amado, de cómo todas las cosas y toda persona, cómo Dios ha usado todo lo que está en el cielo y lo ha traído a nosotros para que ustedes y yo disfrutemos, y lo vamos a ver más adelante, el reino de Dios aquí también. Porque muchas veces, hermanos, estamos tan pensativos del cielo que se nos olvida que estamos viviendo para Cristo. Que se nos olvida, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a que vivamos aquí, a que enseñemos, a que mostremos el cielo también aquí en la tierra. ¿Y quién habita, mis amados? En el capítulo 8 de Primera de Reyes, el versículo 30, y si ustedes, a eso lo voy a poner para que ustedes lo vean, habitantes del cielo, y lo vamos a ver en un momentito, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Vamos a ver a Dios el Padre, que es el que habita, que dice, hace ratito lo leímos, Padre nuestro, lo dice, Padre, Dios el Padre, habita, vive en el cielo. Pero Primera de Reyes, hermano, versículo 8 lo dice de esa manera: oye pues la oración de tu siervo, de tu pueblo Israel. Capítulo 8, versículo 30 de Primera de Reyes dice: cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. En los cielos. Escucha y perdona. Mi amado, déjeme decir una cosa, para que ustedes y yo podamos, fíjense, ustedes y yo, lo que Dios quiere es que tengamos una comunicación con Él. Hermanos, que haya una conexión de aquí, allá y de allá, aquí. Y que ustedes y yo, dice la palabra, escucha y perdona. Cuando nosotros oremos, cuando estemos en este lugar, tú vas a oír en tu lugar, en tu morada, en los cielos. Mi amado, qué bonito es que estar conectados con Dios. Ayer estaba ya hablando con uno de mis amigos y me hizo una pregunta y le estaba contestando. Y yo estaba hablando y hablando, pues estaba contestando su pregunta. Yo no me gusta hablar así, hablar, sino que simplemente contesto la pregunta. Y agarré el teléfono, hermanos, y estaba hablando y ya no oí nada. Agarré el teléfono así y decía: call failed. Se cayó la llamada. Déjame decir una cosa, hermanos. La conexión entre usted y Dios no falla. Nunca usted no va a tener una drop call. Usted no va a tener una llamada perdida. Una llamada, ¿verdad?, donde Dios le ha llamado a usted o usted le ha llamado a Dios, donde usted y yo podemos conectarnos con este Dios. Dios el Padre. Bien, tremendamente. Dios, dice la palabra de Dios, que Él fue el capítulo 16 de Juan, dice capítulo 3, que de tal manera amó Dios. Fíjense, hermanos, Dios es el que amó. Dios es el que vio al pueblo como estaba, en la condición que estaba. Y dice la palabra, Dios vio al mundo, Dios de tal manera amó al mundo y mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Dios, hermanos, vio la condición del hombre. Dios el Padre habita en el cielo. ¿Saben una cosa, hermanos? Este Dios también nos ha invitado, dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también. Hermanos, qué invitación. Qué tremendo es, hermano, ¿verdad?, que Dios nos invite a su casa. Hermanos,
qué tremendo, hermanos. La invitación es para toda persona que cree, para toda persona que quiera. Dios nos invita a su casa para que no solamente, mis amados, lo contemplemos a Él, pero para que ustedes y yo también habitemos con Él. Amén, amén, amén. A diferencia, Dios el Padre dio, Dios el Padre amó, Dios el Padre dio. Y vemos la segunda persona. Déjame aquí pararme aquí un momentito. ¿Usted ha preguntado o le han preguntado? Porque a mí me lo han preguntado, déjame preguntárselo a usted. Cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a ver a 3 dioses o solamente uno? A uno. Ajá. ¿Y usted está contento con esa contestación? ¿Va a haber 3 dioses o solamente uno? Uno. Ándeles. Se los voy a dejar ahí para que se pongan la palabra. Son preguntas, mis amados. Son preguntas que están tremendos, hermanos, ¿verdad? Porque me lo han hecho. Oye, ¿qué vemos aquí? Dios el Padre, y vamos a hablar ahora de Dios el Hijo, Jesucristo. Jesucristo, y vamos a regresar a esa pregunta, pero Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo también habita. Dice la palabra en capítulo 9, versículos 12 y 24 de Hebreos. Dice la palabra de Dios así: Dios el Hijo habita en el cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y fíjense, hermano, quiero que noten esto. Versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros ante Dios. Hermanos, es algo bien tremendo. Jesucristo se presenta, Jesucristo entra, Jesucristo está en medio, sino en el cielo mismo se presenta por nosotros ante Dios. Él es nuestro abogado. Amén. Mis amados, dice la palabra del Señor que si ustedes y yo pecamos, tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado que interfiere por nosotros. Dice la palabra que si ustedes y yo, ahora como hijos de Dios, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo, mi amado. Y si lo vemos que lo único que ustedes y yo podríamos ver en el cielo son las marcas en el cuerpo de Jesús. Si ustedes se acuerdan cuando Tomás, Jesucristo se acerca a él, y otra vez, hermanos, a mí me llama mucho la atención, no le llama Tomás, no, Jesucristo a Tomás ven, no, Jesucristo va a donde está Tomás y le dice: pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí y convéncete que soy yo. Jesucristo siempre dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amado, Jesucristo es habitante en el cielo. Dice la palabra bien claramente que está sentado, pero en este caso estaba parado. Dice la palabra del capítulo 6, capítulo 7 de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Dice la palabra del Señor que él levantó sus ojos al cielo y dijo: veo a Jesús
sentado al lado derecho del trono de Dios. Mi amado, yo no sé, mi amado, pero este Cristo Jesús que nos ha tocado, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha, hermano, nos ha comprado con la sangre de Él en el Calvario. Dios el Padre dio, Dios el Padre amó, Dios el Padre dio, y Jesús el Hijo dijo yo. ¿A quién enviaré? Jesucristo dijo yo. Y dice la palabra, ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que noten, hermanos, la obra de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Pero no se queda atrás, hermanos, el Dios del Espíritu Santo. Si lo vemos bien, hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo 139 de los Salmos, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, Ahí está. aleluya. El Espíritu Santo es habitante de los cielos. Si ustedes lo ven, dice la palabra, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, Dios es omnipresente, donde quiera está Él. En este caso estamos hablando de que Él es habitante en los cielos. Ahora, Dios el Padre dio, amó, Dios el Padre dio, Jesucristo dijo, yo soy, Él es el sacrificio, y la palabra dice, mi amado, que el Espíritu Santo revela a Jesús para que ustedes y yo vengamos. Déjenme decir una cosa, mi amado, usted no viene a Cristo por su propia cuenta. El Espíritu Santo lo atrae y simplemente le muestra a Jesús para que usted sea salvo. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo nos revela, magnifica, hace más grande a Jesús. Y apunta a Jesús. Y el Espíritu Santo, hermano, no solamente nos lleva a Jesús, pero también, mi amado, nos bautiza con su Espíritu. La obra tremendísima, la obra grande de parte de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, obrando como uno. Ahí está la respuesta. Obrando como uno. Para que ustedes y yo tengamos la esperanza que Él nos ofrece. Que ustedes y yo podamos responder sí a la invitación que Él nos hace. Que ustedes y yo podamos aceptarle, recibirle en nuestro corazón para que Él se manifieste y nos traiga salvación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si lo vemos bien claramente, mi amado, habitantes en el cielo. Si lo vemos en lo que sigue, dice la palabra de Dios, Jesucristo enseñando en el Mateo capítulo 18, versículo 10, que también los ángeles están habitando en los cielos. Dice la palabra, mirad, capítulo 18, versículo 10, mirad que no menospreciáis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles, hermanos, también son mensajeros, son seres que Dios usa. Y a muchas personas dicen, pues hermano, yo no creo en los ángeles, pero déjame decir una cosa, Jesucristo lo muestra, que los ángeles están cuidando, y por eso nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado con aquellos pequeños, y podemos pensar nosotros con aquellos que son niños humanamente, pero yo lo podemos adaptar a un poquito más, aquellos que apenas van empezando en el Señor, de que ustedes y yo debemos ser unos ejemplos para que esos niños en Cristo vean la grandeza de Dios. Y lo que me he dado cuenta, mi amado, es que muchas veces ha sucedido
de que y entra una persona en fuego por Dios, es salva, hermano, anda gritando y saltando y brincando, hermanos, anda bien contento porque Cristo lo ha hecho libre, porque Cristo lo ha salvado, porque Cristo Jesús ha hecho la diferencia en su vida, y viene a la iglesia y levanta las manos y ve alrededor y ve que los que tienen tiempo aquí están apagados. Y él comienza a pensar, a lo mejor estoy haciendo mal, ya no voy a levantar mis manos, o simplemente él está cantando y levantando las manos y cantando, y hermano, con lágrimas en sus ojos, y ve alrededor y la gente como si nada. Mis amados, por eso es bien importante. Me decía uno de los hermanos, y habla inglés ahora en la mañana, me decía, quiero hablar contigo ahí en mi carro. Y fui para allá y agarra su Biblia. Él me había pedido hace como 2 años, me dijo, hermano Jesse, quiero comprar una Biblia que tenga las letras grandes y que tenga esto y que tenga lo otro. Le dije, ya le recomendé por así, y él fue y la compró y dijo, quiero que sepas que esta Biblia y yo somos muy buenos amigos. Yo quiero aprender. Dice, tengo 81 años. Dice, y apenas estoy aprendiendo de lo que Dios tiene para mí, de quién soy yo en Cristo Jesús. Nunca es tarde, mi amado, nunca es tarde. Pero sí hay que tomar esto en serio. Los ángeles, dice la palabra, están viendo el rostro de mi Padre que está en los cielos, y que no despreciemos a ninguno de estos pequeños. Si Dios le ha salvado a usted y usted ya tiene tiempo en el Señor, hermano, acérquese al fuego. Dice el canto que cantamos al principio, como brasa encendida. Oh, hermanitos, ¿a usted le gusta cocinar? Afuera. Y usted agarra ese pedacito de brasa, o si le gusta cocinar con mezquite, y tiene todo el mezquite y tiene todas las brasas allí. Y sucede, ¿verdad?, que si usted agarra una brasa, no con la mano, no con la mano, pero agarra una brasa y la pone a un lado, esa brasa se va a ir opacando y opacando y opacando hasta que se acabó el fuego. Y yo temo, mis amados, que en la vida cristiana, en el llamado que Dios nos ha dado a nosotros, vemos todas las brasas y vemos que Dios nos ha tocado, hemos llorado, hemos hablado, hemos clamado, hemos arrodillado, hemos dicho, Señor, tú, Señor. Y luego poco a poquito, hermanos, en este tiempo, bien importante, en este tiempo que no nos congregamos, lo tremendo que necesitamos hacer es que cada uno de nosotros busque de Dios, busque a Dios. Y mi amado, cuando ustedes y yo lo buscamos a Dios de tal manera, no importa qué tan lejos estemos, porque el que nos mantiene encendidos es el Señor Jesucristo. Bien importante que ustedes y yo no menospreciemos o no hagamos menos a uno que acaba de nacer de nuevo, o a los niños. Como me duele a veces al recordar la niñez de nosotros, porque en la iglesia donde estábamos nosotros había varones dentro de la iglesia que nos hacían a veces hasta llorar, y si permanecimos fue por la pura gracia de Dios. Pero yo el año antepasado, Dios puso en mi corazón llamarle a todos los que crecimos en la iglesia, buscar a todos mis amigos, buscarlos y llegar a donde estaba. Y hubo uno de ellos
cuando lo encontré. Fui a la casa de él y él ni por le había cruzado de que yo le andaba buscando. Fui y toqué la puerta, abre la puerta y dice, ¿y tú qué me haciendo aquí? Y dije, Dios me envió porque me puso en mi corazón que yo hablara contigo, y tú y yo crecimos en la iglesia, tú y yo crecimos debajo de las bancas y todo ese. Y dices, una pregunta, ¿todavía está este señor? Y me mencionó el nombre. Y este señor era un hombre que nos hacía llorar, a llorar, a lagrimar, porque si no nos portábamos bien de acuerdo a él, pues nos golpeaba, nos agarraba de la cabeza hasta que llorábamos. Y mi amado, eso fue lo que él me preguntó, ¿todavía está ese señor en la iglesia? Y le dije, la mera verdad, le dije, no sé, porque yo a la iglesia donde él estaba, yo no voy, él está en otra iglesia. Pero eso se le quedó a él. Mucho cuidado, mis amados, de que ustedes y yo seamos unos escalones en las vidas de los demás, no una piedra de tropiezo. Ángeles. Y por último, hermanos, déjeme decirle, los justos habitan en el cielo. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23 dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y quiero estar hablando de la celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, fíjense, hermanos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pregunta, ¿usted es justo? Amén. ¿Usted es santo? Amén. Aleluya. Y fíjense, hermanos, no es la perfección mía, porque no hay. No es la santidad mía, porque no hay. Pero hemos sido cubiertos con su perfección, con su santidad, y porque Él hemos sido lavados con la sangre bendita del Cordero, que ahora nos dice a nosotros, acerquémonos pues. Oh, mi amado, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Yo puedo pensar en personas que se han ido antes de nosotros. Puedo pensar en aquel varón de Dios que fue como un padre para nosotros, padre espiritual, porque él se interesó, él estaba al tanto, él nos iba y nos visitaba y nos regañaba con un amor tremendo, nos amaba, nos decía, ¿saben una cosa? Yo los quiero mucho, yo los amo y quiero que ustedes sean alguien en la vida, sean alguien especial, pero más que todo que conozcan a este Dios. Cuando él murió solito en su casa, un domingo por la mañana, y él le había pedido a Dios, Señor, cuando tú me lleves a mí, que sea un domingo temprano para celebrar el servicio allá. Los justos, los espíritus de los justos. Agarré la mano de mi padre cuando él estaba muriendo. Nunca en la vida mi padre y yo nos habíamos acercado tanto como después en este tiempo. Agarré la mano de mi padre y la amarré y le dije, Dad, además quiero decirte una cosa, que para donde tú vas, todos queremos ir. Y simplemente tú te vas a ir antes que nosotros. Allá nos veremos. Y me dice, sí, hijo. Sí, hijo. Allá nos veremos.
Y pasa tiempo. Hace 25 años que mi papá está en los cielos. Y pasa tiempo, hermanos. Y en transcurso del día, de la semana, de los meses, de los años, hay momentos donde yo le digo al Señor o le pido en oración al Señor: Señor, yo sé que esto no es pedirte mucho, porque pues para ti nada es imposible. Pero sí, Señor, si andas por allí, si vas a la mansión de mi papá, dile que su hijo mayor le manda saludos. Los justos en el cielo. ¿Y cómo llegamos a ser justos, hermanos? Solamente a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. Romanos capítulo 6, 9 y 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Usted se agarra, usted se apropia la sangre de Cristo Jesús. Y usted le dice al Señor: Señor, te recibo en mi corazón. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Y luego dice, mi amado: todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Así que, si Dios el Padre, Dios el Hijo Jesús, Dios el Espíritu Santo y todos los ángeles que están adorando su nombre, que están viendo su rostro, y todos los nuestros que se han ido antes de nosotros, están ya en el cielo, son habitantes del cielo. ¿No quisiera usted asegurarse que usted también, su nombre sea inscrito en el libro de la vida? Amado, ahí es donde está todo. Habitantes del cielo. ¿Está su nombre ya escrito? Si ya está escrito, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Pero si no está escrito, hoy puede ser. Usted clama, invoca su nombre: te recibo, Señor, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y soy una persona nueva. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te decimos tu nombre. Gracias, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu obra en cada corazón. Señor, si ya hemos recibido tu perdón, ya hemos aceptado la invitación de ir a la casa de nuestro Padre, te alabamos por eso, Señor. Pero yo te ruego, Señor, si hay alguna persona aquí que no haya todavía recibido el perdón de pecados, que no haya recibido todavía, Señor, la salvación que tú ofreces, que no haya recibido tu perdón, que en este momento simplemente te diga a ti: Señor, entra a mi corazón, sálvame, hazme una persona nueva. Yo también quiero estar en la casa